Teleimpacto, lo que necesitas saber. Gracias amigos televidentes, otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Buenas tardes Luis, saludando a nuestros amables y fieles televidentes que como dices tú. Así es, el día pasado, antes de ayer, no pude estar por aquí. No di las excusas pertinentes. A última hora, yo hasta el último momento estaba pendiente que yo viniera, pero nada, el tiempo complicó las cosas. Mira, te decía fuera de cámara Luis que la democracia debe ser preservada y bien, pero debe ser preservada bien ejercida. La pasión de masa no es un buen instrumento, eso lo he comprendido yo después con la experiencia. Fíjate cómo está Venezuela, se movilizan unos, y la experiencia la dan los años. Sí, se movilizan los otros y el país se vuelve nada. Entonces esta mañana se produjo en una sala de audiencia un espectáculo que a mí me pareció lamentable. El ministro administrativo de la presidencia demandado por injuria y difamación a Leonardo Fañas, creo que se llama el encargado agropecuario del PRM. Eso es algo que se está litigando en justicia. ¿Para qué hay que llevar una turbamulta para insultar al ministro administrativo y crear una situación? Ahí hay dos cosas. Lo primero es señalarlo como culpable antes de que sea... Porque el culpable es el otro, el ministro administrativo. Es el que está demandando reclamando que se le restaure su buen nombre. Un nombre que ha sido afectado, que se le restaure su honra. Entonces resulta que eso está en los tribunales y se supone que debe mediar la decisión de un juez. Y si está en la justicia, entonces eso es lo primero, que se quiere llevar la idea de que la persona es culpable antes de que intervenga una sentencia. Y lo segundo es una provocación, porque si el PRM sacó el 35% en las elecciones y el PLD y sus aliados sacaron el 62% en las elecciones, imagínate tú que ellos lleven una turbamulta y que entonces el PLD haga uso de su mayoría y lleve una turbamulta mayor que esa. ¿Qué cosa no se armaría allí? Un desorden parecido al que ocurre en Venezuela, que la intransigencia, la irracionalidad de las partes, porque son los dos sectores que están procediendo de manera irracional, no se ponen de acuerdo, no utilizan el diálogo, no hay puntos de entendimiento, y lo que hay es un desgarre o desgarramiento que ha corrido la sangre. Ayer hubo 2 muertos. Ayer hubo 2 muertos y qué sé yo, cuántos heridos, un paquete de heridos. Entonces así ya hay también la sanción, que no sé sobre qué derechos, pero bueno, le puso los Estados Unidos a 13 funcionarios o exfuncionarios, figuras importantes a los cuales le han congelado las cuentas o lo han amenazado con congelarle las cuentas y con afectar también económicamente a las empresas que tengan las cuentas de estos funcionarios. Que uno encuentra que esto está mal, pero volviendo al caso dominicano, Luis, se bebiera un momento de tensión, porque tú sabes que la turbamulta cuando se exaltan, se ponen imprudentes, y estaban empujando justamente cuando entraba el ministro José Ramón Peralta, que llevaba la custodia pertinente. Creo que se amplió justamente al ver la situación anormal. Que tendrán que ampliarla en la medida en que se sigan produciendo este tipo de cosas. Entonces después dirán que bueno, que el uso de la fuerza, el uso de los recursos del poder, que qué sé yo qué cosa. Yo vi el otro día en la Sarasota, frente a la Embajada de Venezuela, pusieron unas carpas que estaban, que yo creo que eran pro gobierno, la gente que estaban adentro. Estaba Narciso, entonces, bueno, está bien. El asunto está bien de un lado, el ejercicio democrático. Pero ¿qué pasa? Eso está la democracia. Para eso está la democracia. La democracia no está para estar entorpeciendo el tránsito, para una serie de problemas, y después para cuando vaya la policía y la policía le diga, ustedes no pueden estar ahí,
tenemos instrucciones de que usted no puede estar ahí. Bueno, pues yo vi allí a la esposa del señor Uvieres, una colega que ha dejado, que a veces ha dejado el periodismo por el sindicalismo y por el por el partidarismo. Y por el partidarismo y otras cosas más. Entonces, ella se embrujó, para decirlo en buen criollo, con un coronel de la policía en dime y direte, y realmente ella alegaba elementos tener el derecho del tipo jurídico, legales o constitucionales, porque decía, ¿en qué parte de la Constitución dice eso? El policía decía, bueno, no me hable de la Constitución, yo lo que sé tengo una orden. Sí. Que dicho sea, no puede obstruir la libre circulación. Claro. Deberían estar, pero ellos creen que tienen derecho a obstruir la libre circulación. No, y entonces yo me refiero a la forma como un ciudadano va a lidiar con la policía. Porque antes la policía tenía sus juegos pesados. No es que ahora no los tenga, pero ahora utiliza, en función de la democracia y el democratismo en que hemos caído. Porque hemos caído un poco. Entonces, utiliza la paciencia hasta donde más puede. Y entonces tratan los policías de evitar ese problema o de caer en problemas personales, porque finalmente a su uniforme y a su sueldo es que le cae el problema. Así es. Y a su bolsillo. Y entonces ellos tratan pero hay entonces un deterioro de la autoridad. Que no se debe se le falta la autoridad, porque yo no creo que nadie tenga el derecho de hablarle a un oficial superior, ni siquiera estoy hablando de un policía, aunque a todo debe ser igual, porque lo que vale ahí para los fines es el uniforme, la representación es lo que vale o lo que hay que tomar en cuenta. Y entonces esta gente manoteándole y hablándole de una forma que tú no sabes quién es que tiene la autoridad. Si la falda o el uniforme policial del coronel. Uno no entiende. No, Luis, entonces le dan un empujón que se lo han ganado por la manera imprudente, irreverente y el desafío a la autoridad, porque hablamos mucho. Pero yo decíamos los otros días, manotea a un policía norteamericano a ver lo que es que pasa. No se puede. Además, yo particularmente estoy en contra de todos los extremos, porque ahí se produjo también otro incidente adicional a ese, de tipo paralelo a ese, que fue con la señora Vicenta Vélez, la viuda de Camaño, que estaba también, ella, tengo entendido que entonces estaba en no sé qué situación se produjo, pero iba pasando una señora, ya no pro Chávez o pro Maduro, pro gobierno, sino la parte contraria de la oposición. Entonces, se produjo una situación bastante difícil de protesta allí, porque bueno, le decían a ella que pasara, yo no sé en qué condición estaba ella allí, porque entonces cuando hay un asunto que es pro gobierno, lo de la oposición debe irse a otro lado. Debe ser. Y viceversa, o a la inversa. Entonces, yo no sé qué hacía ella allí. El asunto es que la mandaban a pasar, ella en su vehículo, y entonces se produjo una situación bastante desagradable de discusión, de dime y direte. Entonces ella, la señora de la oposición, con muchísima razón, para los fines de ella y de sus intereses y de su realidad. Sí, de su posición. Y de su posición, esa señora es esposa de un señor que está allá, sabe Dios en qué condiciones, y de una familia que está allá. Ella está sola aquí y dice, mire, y usted sabe lo que es pasar hambre, usted sabe lo que es pasar una situación. Yo tengo mi familia dividida, yo estoy aquí y mi familia, mi esposo y mis hijos están allá. Yo vine aquí tratando de buscar un respiro y de ver cómo yo podía mandarle algo a mi familia. Usted sabe el hambre que se está... Bueno, dijo muchísimas cosas. Sí. Entonces son realidades que si a ti no te envuelven directamente, por lo menos tienes que saber entender al otro. Sí. Y entonces yo creo que hay que tener prudencia en esas cosas. Prudencia y tolerancia, porque a veces nosotros pedimos tolerancia a los otros, pero no la ejercemos nosotros. Claro. Creemos que nosotros tenemos derecho a la agresión, al insulto y que por vía de hecho, por vía de la agresión es que se van a resolver las cosas. Ya yo lo he planteado a propósito de ese caso del ministro José Ramón Peralta, que tú planteabas que la turbamulta que fue a
a recibirle, a vocearle improperios, una turbamulta del PRM llevada allí por ese partido de oposición, tratando de darle un apoyo moral a sus compatriotas, que es encargado de asuntos agropecuarios. Y fue viceministro y ministro interino de Agricultura. ¿Qué derecho tienen a apoyarle? En la última etapa de la gestión de Hipólito. Yo creo que ellos pueden apoyarle con la presencia pasiva, tranquila, ordenada y civilizada. Pueden apoyar moralmente a su colega partidario o del grupo del sector agropecuario, pero de ahí entonces a querer ellos establecer un paredón moral y pretender hacer justicia pública en un paredón de asesinato de reputaciones, así no se puede, porque es lo mismo que si el PLD llevara una claque a favor del ministro Peralta. O sea, que tú sabes que esas cosas hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Igual que hay que dejar que las cosas se comporten. Por ejemplo, yo oí a un grupo de abogados PLDistas llamando a que se haga una marcha en contra de la marcha verde. Eso es absurdo. La marcha verde es un ejercicio al que ellos tienen derecho. Marchar contra ellos es un absurdo muy grande. Absurdo. Eso no tiene sentido. Ya yo creo que hasta se están cansando los marchantes verdes de sus actividades y han tenido que recesar. No, y han tenido sus fracasos, aun cuando la última actividad fue sumamente nutrida. Muy concurrida. Muy concurrida, hay que reconocerlo. Pero es un derecho, señores. Además, esto es un llamado, es una alerta, un ojo avisor, si se quiere, en beneficio del gobierno, o de un buen gobierno, o de un mejor gobierno, porque que el gobierno sepa que no está solo, que en la cancha, que en la acera de al frente, hay gente. Sí. Que a propósito, viste a Danilo se paró a defender al gobierno. Con razón, porque ven acá, el padre le dice, pero mire, no es solamente que se estén inaugurando escuelas, que aquí hacen falta otras cosas, hay otras prioridades. Y entonces el hospital, las calles, la qué sé yo qué cosas, 50.000 cosas más. Entonces él tuvo que enumerarle, porque dio a entender que el gobierno nada más estaba construyendo escuelas. Así es. Ya nosotros en algún momento dijimos aquí, digo, señores, están yendo todos los cuartos en escuelas y falta ese dinero, pero ¿quiénes son los culpables? Los que aprobaron eso o hicieron aprobar eso, de que se le dieran el 4% a la educación, no importara si los cuartos no alcanzaban para otras cosas. Entonces, mucho dinero para un renglón y faltante para otros, pero aún así, entonces el presidente aclaró, dice, bueno, pero es que no solamente eso es lo que se está haciendo. Le dijo la lista de visitas sorpresa y las cosas que han estado saliendo de las visitas sorpresa, lo que se ha estado haciendo en otro, incluso. Yo creo que hay algunas inversiones en algún momento que se hacen de manera abrumadora, como es el caso de los hospitales. ¿A quién se le ocurre intervenir todos los hospitales al mismo tiempo? Entonces están arreglando los hospitales encima de los pacientes y a lo mejor los pacientes salen más enfermos de allí de lo que los llevaron porque tirándole cemento y polvo y toda esa cosa encima. Y además todos al mismo tiempo el presupuesto se lastima. Claro. La logística. Debieron, es verdad que había que intervenir, o sea, faltante, había de dificultades por todas partes en el renglón salud. Pero tú no puedes, yo no sé a quién se le ocurrió eso. Sí, o cómo la ministra de Salud permitió eso. O si de quién fue la idea. Sí, que a propósito de la ministra de Salud se apersonó a mi Patria Chica en Santiago, donde el hospital ha tenido muchos problemas y esa reparación y extensión ha causado muchísimas dificultades. No, pero donde quiera, acuérdate Luis Aybar, donde quiera, que ahí hubo un problema que se llevó a un director. Y muchos otros sitios donde han sido intervenidos los hospitales, para no decir que en todos, pero tiene que ser así. Cuando tú estás remodelando cualquier cosa, un rincón de tu casa, y tumba una pared, el polvo que se levanta y los problemas y la gripe y todo lo que viene a partir de ahí es un problema. Imagínate cuando se trata de una construcción grande que además
tiene gente adentro prestando servicio y le están llevando gente como pacientes. Sí. Entonces, hay una serie de equipos que no pueden estar funcionando. A lo mejor al desconectarlo durante un tiempo considerable, algunos se dañarán. Sí, se deteriorarán. O sea que se deteriorarán. O sea, son muchos los inconvenientes derivados de esta situación de querer intervenir a un mismo tiempo todos los hospitales. 42 hospitales. 42 hospitales. Pero de que no solamente se están construyendo escuelas, señores. El presidente tenía que aclararle eso, porque el padre estaba en ese sentido. Sí, quizás allá no se están haciendo. Dice, hay otras prioridades. Bueno, no es solamente escuela. Bueno, pero ese no era el clamor amarillo de aquella vez. Que dice. Así es. Que dicho sea de paso, la ministra hizo una verdadera visita sorpresa. Hubo que salir a buscar el director, el ingeniero. ¿A dónde? Allá en Santiago. ¿Fue una visita sorpresa? Sí. Entonces, ya tú sabes, o sea, ella es una mujer de almas a tomar. Se metió a la construcción medio hacer y estaba detenida y empezó a llamar gente. Y como dice Fefita la Grande, hubo que salir a buscar al ingeniero y él tuvo que hablar inglés con ella. ¿Habló inglés? Sí, porque no, yo no le veo sentido. ¿Cómo es que esto está detenido? ¿Por qué? Que las ubicaciones no, esto se pagó. Pues entonces vamos a aclarar la situación. Y sí, porque hay de todo. Hay ingenieros. Había el día pasado una caminata, una cantidad de ingenieros pidiendo que le den un montón de cuartos. Pero hay de todo. Hay ingenieros, ha habido ingenieros en el pasado sobre todo, no sé cómo estará eso ahora, pero ingenieros a los que le daban el dinero, se cogían una tajada, la gastaban en otras cosas y entonces la obra... ¿Y cuántas huelgas, cuántas paralizaciones no se hicieron en muchísimos sitios? Porque los ingenieros gastaban los recursos y no hacían las obras, no hacían los trabajos. Muchísimo. Entonces no se justifica si ha habido pagos a tiempo, que las obras estén, sobre todo si se ha comprometido a entregarlas. Hay una cronología, hay un calendario de actividades y se supone que tiene un tiempo específico de terminación de esto. Y si hubo el compromiso, ¿por qué no se cumple? Si los cuartos aparecieron, porque con dinero todo se resuelve. Así es. Que dicho sea de paso, Luis, de dinero gastado, vamos a hablar de eso, pero me dicen que el plan de regularización parece que desperdiciado 1.500 millones de pesos. Sí, se ha desperdiciado porque eso no ha servido para nada. Además de que eso, vamos a hablar cuando vengamos, porque eso no tiene ni sentido, ni tiene nada. Y que se viole la ley, se viole la Constitución y muchísimas cosas. Eso yo no le veo ni pie ni cabeza. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos con el sondeo de este día. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría.
Ven, dame la vida como siempre. Siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma. Porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, que tu café Santo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bueno, seguimos. Yo supongo que el doctor José Manuel Pérez Hernández está viendo allá el bumper de su programa. Sí, Y dice, sí. pero nada, doctor, un saludo para usted. El programa es en vivo y a veces suceden Claro. errores técnicos. Pero- Porque la sección de hoy es el de epopeyas y próceres. Así es. De manera que a propósito del aniversario de Lili, la muerte de Lili, un 26 26 de julio. de julio. Que también están los cubanos de fiesta por el 26 de julio, el primer 26 de julio sin Fidel. Sin Fidel. Sí, sí. Es una Pero fiesta. Fidel le dio agua a beber, sí. Sí, sí, fue el 26 de julio se conmemora el ataque al cuartel Moncada, que fue Sí. lo que En el marcó. 52, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, 52. Bueno, general, bienvenidos. Los jueves son de usted. Estamos apenas llenando hueco aquí, no se preocupe. No de nosotros. Yo creo que aquí lo que le falta a uno le sobra al otro. Con el respeto, y Pues- que no se vea eso ni modestia, pero esto es una trilogía sagrada. Así es. Sí, queremos recordar al pueblo dominicano de que la misma historia, específicamente el gobierno de Trujillo, se tragó históricamente a una figura que con él en el gobierno
y es producto de una revolución patriótica y democrática y hasta revolucionaria. Usted dice que tuvo tanta influencia Sí, el régimen de Trujillo que se traga la figura del general Ulises Xerox y Lebel, conocido comúnmente como Lilis. Que a pesar de que mucha gente hacía broma, era un autodidacta y un hombre muy culto y preparado. Él a veces Lili era un hombre, era un políglota. Sí, sí, hablaba. Dominaba inglés, francés y español a la perfección, sí, sí. acompañado de ciertas jocosidades e hilaridad. Ajá. Lili es el producto de la guerra restauradora. Pero un hombre sumamente de una inteligencia natural. Y un valor espartano. A toda prueba. A toda prueba y como quisiera el otro. Sí. Lili era un Cid campeador, pero de acuerdo a sus biógrafos y lo que lo trataron y dejaron escrito, era un caballero de capa y espada. De armas a tomar. Era un hombre de armas a tomar, pero con un trato fino. Incluso ahí están los escritos de los diplomáticos que tuvieron el honor de saludarle. Entonces tenía una formación realmente. Sí, sí, sí. Bueno, era un autodidacta porque Era una autodidacta. formación Sí, académica. pero tenía una formación. Y entonces fue un individuo que estuvo siempre al lado del líder indiscutible y formador del Partido Azul, que fue a don Goyo, o Goyito, como le llamaban, Sí, Gregorio. conocido en la historia dominicana como el general de división Gregorio Luperón. O sea que Lili es un producto de la formación política de Gregorio Luperón, con también la cultura de hombres como Espaillat, como Bonó, tuvo también buenas relaciones con Hostos. O sea que Lili es un producto... O sea que él realmente se rodeó de... De hombre, un hombre que no se menciona mucho, Peña y Reynoso, no, que había estudiado en Inglaterra. Pero claro que sí, entonces fue de sus asistentes. Sí. Incluso Lili nace producto de la guerra restauradora. Ahí lo vemos ya en su uniforme, como él vestía, más como símbolo de dominación que como símbolo de influir a las masas por comparonería, como decimos. No, Lili sabía que ese viscornio emplumado, para su época, todavía lo usaban los almirantes de los Estados Unidos hasta la década del 40, pero Lili tenía más influencia francesa en los uniformes. Que él se le fue adelante a Trujillo con Trujillo el uso del tuvo viscornio. El paradigma para Trujillo, como gobernante y su vestuario, es el de Lili. Sí. Incluso la familia del generalísimo Trujillo era lilicista. Tanto a su abuela Ercina Chevalier, como Silveria Valdés, como el mismo papá de Trujillo, tuvieron muy buenas relaciones en el sur con Ulises Xerox. Ese es uno de sus uniformes. Siendo Ulises Xerox un ciudadano negro, ¿cuál fue el trato para con los haitianos? Yo no recuerdo cuál fue su trato para establecer una diferencia. Todos los restauradores tuvieron un trato amigable con el pueblo haitiano. No obstante, Lili, por lo Lebel y lo Marión, no por amigable, pero siempre respetuoso. Respetuoso. Digo eso porque el general Jeffra, Lili lo conoció, porque Lili estuvo exiliado en Juana Méndez, producto de sus labores revolucionarias. Estuvo exiliado en Haití. Claro, o sea que Lili es un soldado de primera línea restaurador, como Luperón, incluyendo un primo segundo de él, Humberto Mazán, que era un sastre de Montecristi, es que elabora la bandera nacional que se elevó en el Cerro de Capotillo el 16 de agosto de 1863, que es la proclamación. Aunque el joven Xerox, que nace en 1844, mientras que Luperón nace en 1838, o sea, Querós nace en 1844. Por eso tenía 50 años cuando lo matan. Sí. Y alcanzó el poder producto de la convención o de las primarias del Partido Azul, que era el partido nacionalista, con esa nacionalidad pura y simple como lo soñó Duarte también. Que dicho sea de paso... O sea, que llega por la vía democrática al poder. Sí, señor. Pero su exaltación se debe a que habían tumbado a Espaillat. Y se decía que ya no era un maestro de escuela simple el que venía, sino un general probado. No, porque es que Lili es producto de
del hombre de las manos callosas. A él se le vio como una figura de un general de mano dura. No, claro, él fue el ministro de lo Interior y Policía del único gobierno que aquí gobernó sus 2 años, que fue el de un sacerdote llamado Fernando Arturo de Meriño, que era de las pocas veces que lo tuteaba y le decía Lili, y era un hombre de él. El decreto de San Fernando lo emite Meriño, pero quien lo ejecuta es Lili. Es decir, usted dice el único gobierno que duró 2 años, porque en esos tiempos duraban menos, como diría el profesor Juan Bosch, los gobiernos menos que una gallina, o que una cucaracha en un gallinero. Es que hay una situación, hermano. Con esto no quiero justificar las truculencias también de Lili en sus 17 años de gobierno. Vamos a ponerlo entre luces y sombras. Pero las truculencias serían de su iniciativa, Lili era, o por el corito que a veces acompaña a los gobernantes, el anillo que los rodea y que muchas veces le hace torcer. Yo no comparto esa cosa. Todo el mundo sabe, si ahora mismo yo tengo la función pública, que eso se ve más en las cosas, y hasta mis amigos. Yo estoy seguro que si usted me va a celebrar mi cumpleaños, usted va a investigar dentro de nuestros amigos cuál es la música que le gusta a mi amigo. Usted no me va a poner un reggae porque me pone nervioso. No me va a poner a mí a Ricky Martin, ni me va a poner a Adamo porque no son de mí. Ricky Martin, sobre todo después que se casó. No, no por su predilección. Entonces, usted que dice, no, el hombre le gustan las rancheras. Y las que más le gustan son las de José Alfredo Jiménez. Y la de Vicente Fernández le fascina. Entonces usted manda a buscar, usted me quiere agradar a su amigo, allá en la tierra de la Malagueta. Entonces usted lo que hace es que me pone a Vicente Fernández o me busca un... Y si le llevo un mariachi que le toque eso, no, amanecemos bebiendo, yo también borracho, nos damos un jugo con la corbata al Lambert Piso. ¿Usted ve? Entonces yo creo en que el jefe de Estado crea su estilo, crea su impronta indeleble. Entonces, cuando saben que un jefe de Estado es un hombre truculento, es un hombre represivo, desde la fuerza de seguridad hasta los intelectuales que me rodean, hasta los discursos que me ayudan a hacer, va en la línea de mi forma de ser. O sea, que Lili tenía hombres de armas a tomar, tenía hombres truculentos, como también tuvo hombres como Peña y Reynoso dentro de sus asesores. Depende de la ocasión que necesitara usarlo. Incluso Lili utilizó, que después Trujillo, no digo que en imitación, lo perfeccionó, Lili tuvo también gobernantes títeres. Y entre ellos tuvo un joven de 28 años. Tuvo también gobernantes títeres. 2 veces lo utilizó. Sí, 2 veces lo utilizó. Uno le renunció y entonces otro terminó con él, que era el abogado que hubo que reformar la Constitución. Lili hizo 6 remodelaciones, específicamente para quitar la vicepresidencia, después para ponerlo. Le decía tereque a la Constitución. Eso era un tereque. Un tereque. Claro, no lo decía en público. Balaguer decía que era un pedazo de papel, pero dijo que era un tereque. Bueno, pero depende de donde lo dijeran también. Sí. Entonces, por ejemplo, Lili tuvo a Alejandrito Boji Gil. Pero Alejandro Boji Gil hubo que reformar la Constitución porque lo que tenía era 28 años de edad. Y para ser presidente había que tener 30, se le puso 25. Y por eso entonces es el presidente más joven que hemos tenido en la historia nacional. Después de una reforma constitucional, porque aquí, o sea que esa cultura de más atrás, de que la reforma de la Constitución se hace dependiendo de el interés y de circunstancias de tipo político, pero sobre todo para favorecer el ascenso de alguien al poder. Eso es otra cosa. Que la Constitución no debe ser permeada por la política. Señores, política es el arte de gobernar. Claro. ¿Quiénes son los únicos que la misma Constitución demanda que deben reformarla? Los legisladores. ¿Y los legisladores qué son? ¿De dónde provienen? De la política nacional, es una representación. Claro, general, vamos a ir a la pausa, pero eso me recuerda los argumentos muy sólidos, tanto de los ex jueces del Tribunal Superior Electoral, Mabel Félix, Marino Mendoza, y creo que también John Giuliani habló algo de eso, en el sentido de que el Tribunal Superior Electoral es un órgano político que se nutre de las instancias encaminadas por los partidos políticos y que tiene sin embargo, la especialidad
de, a pesar de recibir todos esos expedientes de carácter político, las decisiones que emanan deben ser jurídicas. Y eso no lo entendió mucha gente. Y sacrificaron, desde mi punto de vista, sacrificaron a esta gente, no se les quiso reconocer el trabajo. Hicieron un trabajo, hicieron su trabajo. Pero bien, ya esa es agua pasada para los fines. Vamos a la pausa y volvemos con Epopeyas y Próceres. El general Félix Paniagua, su autor está, o su responsable está aquí con nosotros en el día de hoy. Y el saludo del doctor fue extensivo, dice él de allá para acá, está viendo el programa, que te saludara también. De manera que llegó el mensaje, doctor. Saludo doble. Vamos a la pausa y volvemos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos con Epopeyas y Próceres. El general Félix Paniagua, su autor, está con nosotros este día. La muerte de Lili, de manera que... Pues sí, volviendo al general Orlov, le digo que es un producto de la revolución, porque fue un proceso revolucionario, la restauración nacionalista, patriótica, porque cambió la sociedad. La restauración trajo aquí, incluyendo otros medios de dominación. Ya el atero queda pasado de moda y entonces llega como dominación política, lo que nosotros le llamamos el caciquismo. Sí. ¿Por qué? Porque individuos que eran sastres como Humberto Mazán, individuos que eran humildes como Lili, que era pulpero, y como Luperón, se convierten por médicos de guerra en generales. Entonces, ahí que comienza ese generalato
que eran gobernadores provinciales, específicamente las 12 provincias que hacen las reformas constitucionales Que restauradoras. la Constitución asentó el jefe político militar, entonces, y eran gobernadores sí. hasta 1911. Ahora, Lilis, dentro de sus De gobernadores pasan entonces a generales. No, entonces se divide ya el gobernador civil. Pero ahí vamos, eso fue en el 1911 ya, producto también de la muerte de Lili, se moderniza un estado y ya se le cambia el nombre al ejército y se le pone Guardia Nacional. Los gobernadores pasan a ser gobernadores civiles, no gobernadores políticos ni gobernadores militares. Y esa vocación de pulpero a general y a ascender al poder, ese cambio. Esos son los procesos revolucionarios. De ahí usted se va a ver con individuos, por ejemplo, Napoleón, lo que era teniente antes de la revolución. Y como se pulgan los generales, Napoleón en el caso, llega a ser mayor, y de mayor lo llevan a general de brigada con 26 años. Entonces Lili es nombrado apenas con 18 años, primer teniente del ejército restaurador, y lo hacen comandante del cantón de Marilope. Marilope es un barrio hoy de Santiago, pero eso era un cantón. Era un cantón. Y ahí él estuvo como destacado. El Luperón es general con 24 años de edad, de civil a teniente y de teniente a general, nombrado por el general Mella, que era el ministro de la guerra. Por eso Lili tenía tanta estimación por general Mella. El gobierno de Lili en 1894, ya yendo avanzando, porque el tiempo es un tirano en nosotros, ese proyecto de crear los 3 padres de la patria es del gobierno de Lili. De ahí viene. Sí, señor. Y el general Ulises Xerox es que le solicita en 1884 al presidente de Venezuela hacer el acto de exhumación y traer los restos del general Juan Pablo Duarte. Es Lili, con el concepto histórico restaurador, que ordena que de San Juan de la Maguana, del cementerio, se traiga a la Catedral Santa María de la Encarnación, que era el panteón nacional de los próceres, a Francisco de Rosario Sánchez. Que eran masón toditos. Eran todos masón, incluyendo Lili. Lili era masón. Masón. Lili todos los 27 de febrero comía, después que salía de los actos protocolares de la casa, del Palacio del Congreso y el Tedeum, comía siempre con Balbina de Peña, la viuda de Francisco Sánchez del Rosario. Tuvo una alta consideración en su gobierno por la viuda que quedó en una pobreza tremenda, por doña Josefa Brea, quien murió en Puerto Plata, y Lili siempre le visitaba. O sea que ese proyecto de 1894 de crear la trilogía sagrada, Duarte, Sánchez y Mella, es de Lili. Y ha de decir los testimonios de la época, que habían críticas, los que entendían que Duarte no, los que entendieron que debería ser Sánchez, los que entendían que Mella no tenía las condiciones, los que entendían que el general Santana, los que entendían que el padre de la patria había de ser el capitán general Juan Sánchez Ramírez, y así. Ahí es que Lili se pronunció, dice: señores, déjenme los santos tranquilos, no me menen los altares. Que se caen los santos. Y entonces nos quedamos sin santos, dejen eso así. Sí. Y ahí es que Lili promulga eso. General, como Trujillo y Lili, bueno, hay un libro de Lili a Trujillo. Cada uno en su contexto histórico. ¿Cómo fue, manejó Lili realmente el culto a la personalidad? Igual que Trujillo. Sí. Lo que pasa es que no tenemos la cinta magnetofónica, porque cuando Lili no existía, aunque existió el telégrafo y lo trajo él, lo que es la dirección de correo, lo trajo él, porque Buenaventura había hecho el correo de llevar las valijas, función que se le dio aquí al ejército. Usted dijo el telégrafo, que creo que era el periódico. Pero el telégrafo, la modernización, los periódicos, él le dio mucho apoyo a la prensa también, tenía censura. Lili era un culto a la personalidad y se puso un título, pacificador de la República. Y tampoco, esa palabra de Ejército Nacional, eso es Lili. Le puso comandante de los ejércitos nacionales, eso era su título, y pacificador. ¿Pero le organizó realmente en alguna medida el ejército? Lo que pasa es que era un ejército... ¿O fue de nombre nada más? No, él invirtió. Incluso el fusil Lebel, que es el fusil de infantería reglamentario
del ejército francés. Ya aquí en el 1894 lo teníamos. O sea que Lili tenía, en la Armada invirtió también, ya existen los vapores, el vapor y también el buque ya de hierro. O sea que Lili invirtió. Como Trujillo fue el organizador del Estado Dominicano, Lili también. ¿En qué medida Lili contribuyó en esos tiempos? O la planta eléctrica, aquí la luz la trae. ¿En qué medida contribuyó Lili a organizar, a comenzar a organizar en alguna medida el Estado Dominicano? Los ingenios. Los ingenios. Claro, ahora él se expropió, igual que Trujillo hizo después. Trujillo era dueño, Lili era aquí dueño de los 3 ingenios principales. Entonces Trujillo tuvo maestro. Claro, tuvo precedente. Pero precedente. Precedente, incluso Trujillo se juramenta con 38 años, igual que Lili. Oh. Vestido con el mismo traje que Lili, se juramentó en 1882. Lo que pasa es que Lili es producto de una revolución nacionalista y Trujillo es producto de una intervención antinacionalista. Sí, la diferencia. De una intervención. Claro, Sí. Trujillo coge los rangos en una Guardia Nacional de ocupación, con perseguir sus mismos ciudadanos. Ahora, Lili es producto de sacar a los interventores y conseguir los rangos desde la toma de Santiago en septiembre hasta derrotar a Santana allí en Maluco, en Monteplata, bajo el mando de Luperón. O sea, que fue a fuego limpio, fue Sí. probado en la Ahora batalla. Lili también, mantenerse en el poder, tuvo que erogar mucho dinero, hacer préstamos, derogó la moneda, de ahí que vienen las famosas papeletas de Las Lili. papeletas de Lili. Quebró, pero también Lili es que ayuda a las comunicaciones que ahora las tenemos de moda aquí, los metros. Sí. Lili que hace el primer primer tren. o ferrocarril y trajo la planta eléctrica y puso agua en Santiago y puso luz. Y De ahí fue que vino la expresión aquella de Santiago. Ya tiene Santiago lo tiene, que no tenía. tiene planta eléctrica y agua en Y tubería. agua en tubería. Y de ahí es que Lili en 1897 dice en Puerto Plata, ya mi corazón puede dejar de latir. Ya mi cuerpo puede bajar a las tierras tibias que me vieron nacer. Me siento un hombre realizado cuando pone ese tren a funcionar y llegar a donde él nació, a Puerto Plata. Que dicho sea de paso, cuando lo mata, él iba en un vapor de lo que era el intento de construir una marina y se para en Sánchez y agarra para Moca, que ahí se dice que... Ese es su último viaje, Sí. pero ya la muerte lo llamaba, como dice el doctor Balaguer, que es destinista. No obstante, le dicen que Moca se está conspirando, un día como ayer, día de Santa Ana. Y él coge para allá. Y él coge para allá. Estuvo en una fiesta el día 25 y los primos Cáceres Vázquez, me refiero a don Horacio Vázquez Lajara y a Mon Cáceres, porque Lili siempre había cargado con la muerte de Memé Cáceres, que fue presidente, un hombre del Partido Azul, y siempre le dijeron a Mon que Lili había sido culpable de la muerte de su papá. Y le guardaron eso. Por eso, además de cosas también económicas, porque Mon Cáceres y la familia Cáceres y los Vázquez eran recueros, o sea, tenían recua. Recua de mulo para cargar los productos. Claro, y al montar el tren quebraron los recueros también. Y entonces excuso de grupo de cosas. Los intereses manifestándose desde ese tiempo. Sí. Malos Si enemigos usted, que si Lili usted había pone dejado. esto, entonces le hace daño a los negocios de los otros. Entonces en una fiesta que se le hace al presidente Rox, no obstante, Zoilo García, gobernador militar de La Vega, le había dicho, estoy mandando 12 hombres, o sea, 12 soldados de la Guardia Nacional, para que lo cuiden. Y Lili lo devuelve. Y se queda solo, solamente con su edescán militar, que era un gallo de pelea también a toda prueba, y que murió en las maniguas de la política intestina. Y me refiero al general Demetrio Rodríguez. El capitán Demetrio Rodríguez era el edescán militar de Lili que le acompañaba. Y en una fiesta que le hace Pablito Arnó, el síndico de Moca, ya tenían planificado para Mon Cáceres darle una puñalada en medio de la fiesta. Pero cuando Lili se le paró con esa mirada de felino y se puso la mano donde tenía el revólver, que lo usaba del lado izquierdo, no del lado derecho, porque Lili era manco. Ajá. En la mano derecha Lili, en un pleito a puñalada con el coronel Juan Manuel Abad, había quedado con problemas en las manos derechas. Por eso Lili utilizaba su arma,
un revólver corto Smith & Wesson de 6 tiros, pero en el lado izquierdo, no en el lado derecho. Y cuando miró a Horacio Vázquez, que dice, ¿qué dicen los primos Cáceres Vázquez? En voz entrecortada, y le miró con esa mirada penetrante. Horacio Vázquez dijo, primo, vamos a dejar esto, que aquí va a haber demasiado muerto. Va a haber problemas. Porque una de las características que tuvo Horacio siempre fue que fue muy indeciso. Al otro día, 26, en hora de la mañana, Lili visita a su compadre, Jacobo Lara, que le tenía unas mecedoras que le había hecho para mandarla a buscar, que la mandó a hacer. Y cuando se encontraba hablando con algunos amigos, con Pablito Arnaud, llamó Cáceres, todo un gigante de valor, y hombre con 6'3" y 250 libras, había salido en un caballo del Mamey, que es donde le di, ahí a la de Estancia Nueva, tienen una, y su mamá, doña Remigia Vázquez, le dijo, Mon, yo sé a lo que tú vas, vaya y actúe como un hombre, ya con ese valor moral, más la rabia que él tenía. Fue con un jovencito de 16 años, llamado Jacobito Lara, hijo de don Jacobo. Dice, el negro está allá. Y exactamente, cuando Lili no tomó en cuenta, se le acercaron y Mon Cáceres, la respuesta que hizo fue que le disparó con el revólver del general de su fenecido padre, un revólver 38 largo, y le da un balazo a Lili que le rozó la nuca. Y ahí Lili actuó siempre como el hombre de armas a tomar, pero Mon inmediatamente le acertó el jovencito también, y ya él, herido con un balazo en la boca, descarga sus armas, mata a Chepe, un limosnero que estaba al lado, y Lili cae. Cuando el negro cayó, le dieron las 5 de la tarde, desde las 9 de la mañana que pasó eso, y nadie se le pegó al cadáver de Lili. El negro tauntao. Sí, porque creía que podía revivir. Fue tan así que dio chance de mandar un mensajero a Santiago y de allá venir Perico Pepín a recoger el cadáver de su líder. Que le dijo, dígale a los mocanos que yo voy a buscar el cadáver de mi compadre, que si me tira un tiro, quemo a Moca. Sí, fue así. Y ahí es que se habla de la revolución. Claro, Mon, Pablito Arnaud, los papás de la Maza, don Vicente de la Maza estaba en el complot, y de ahí es que se llama de la revolución del 26 de enero. Sí. Bueno, general, muy edificante. No sé si salió Mon Cáceres en la... No vimos las imágenes, sí. Pero... Cáceres, el hombre principal del magnicidio de Herox. Bueno, 12 años después, Mon corre la misma suerte del general Herox. Muere también. Mataron a Mon. Exactamente. Bueno, general, gracias como siempre, el Epopeyas y Próceres todos los jueves a través del sondeo que hacemos por aquí a la 1:30 de la tarde. Gracias, general. Nos vamos, nos vemos. Si Dios quiere, mañana habrá otro sondeo.